del Señor. Me parece curioso que hay personas que dicen, no, pero hay que suspender las reuniones. ¿Por qué? Porque en particular es un club. ¿Aló? Fluita, los club sirio venezolano. No, la iglesia es la familia. Este es el año número 21 que tengo la oportunidad de recibir el año congregándome. Los 2 años lo pasé solo. Creo que la pastora habló la semana pasada sobre eso. Los 2 primeros años yo la pasé solito. Y yo me acuerdo que cuando iban a dar la campanada, oye, ese choque, hermano, cuando todo el mundo empezó a buscar a su familia y me acuerdo yo que había una negrita haitiana. Éramos los 2 únicos que no estábamos sin familia. Porque la mamá se había ido para Haití y ella estaba al lado mío. Y entonces yo recuerdo que ella me miró y me hace así, pero bueno, la iglesia está la familia y yo. Somos familia, venga para acá. Y me agarró y me abrazó. Y ahí empezamos a juntarnos toditos. Y se ha hecho una disciplina y una costumbre como creyente de estar congregado ese día. Eso implicó conflicto con mi esposa, con la familia, pues decir, pero bueno, espérate. Ahorita ellos no entienden eso, ahorita la mayoría de ellos pasan el año con nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que se tiene que desarrollar. Y basado en esto, yo pensaba lo que hablábamos la semana pasada, que hablamos el 24, sobre lo que era la Navidad. Porque la gente habla de la Navidad y muchos tienen ese conflicto que el 24 de diciembre no nació Jesús. Y es verdad, porque según se cree históricamente que nació más o menos en los meses entre abril y marzo más o menos. Pero eso no significa que no se aproveche la fecha, la ocasión, porque puede ser que no, es verdad que no nació el 24 ni nació en diciembre, pero la Navidad es verdad, Jesús nació, que es lo que verdaderamente a nosotros nos debe interesar. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre qué nos enseña la Navidad. La semana pasada hablamos de qué es la Navidad, pero hoy quiero compartir con ustedes qué es lo que enseña la Navidad, qué es lo que nos debe enseñar a nosotros como creyentes la Navidad. Y hay 3 cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta nueva oportunidad sobre lo que nos enseña la Navidad. Número 1, que Dios habla de diversas formas a los hombres. Repito, primera enseñanza de qué es lo que nos enseña la historia de la Navidad, porque la Navidad es una historia que es real, no es ficticia, no es ciencia ficción, es un hecho que sucedió. Que Dios habla de diversas formas a los hombres. Dios no habla de una manera, de diversas formas a los hombres. 2, que la verdad se debe buscar con responsabilidad. Repito, que la verdad se debe buscar, la verdad no te va a llegar. Tú tienes que buscarla con responsabilidad. Hermano, hermana, cada quien tiene la responsabilidad ante Dios de buscar esa verdad. Y número 3, que la finalidad de la Navidad, de esa historia, es la adoración a Dios. Amén. Vamos a desarrollar cada uno de estos. Primero, que Dios nos habla de diversas formas a los hombres. A los sabios por medio de una estrella. Hubieron unos hombres sabios llamados magos, los famosos reyes magos. A ellos Dios le habló, pero les habló por medio de una estrella. Mateo capítulo 2, versículo 9 dice: ellos oyeron al rey y se fueron, hablando de los magos, de los sabios. La estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el rey. Miren la manera como Dios le habló en particular a estos hombres sabios, a estos famosos llamados reyes magos. Les habló por medio de una estrella. Ellos vieron que la estrella le estaba indicando el lugar, el sitio donde Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, iba a llegar a este mundo. Y ellos siguieron esa estrella. Y la estrella le indicó el lugar correcto donde Jesús estaba nacido. Amén. Ahora, a esos hombres sabios que les habló Dios por medio de una estrella, significa que ellos tenían un destino donde nacer. Ellos habían escuchado que en cierta temporada iba a nacer el Mesías, el Cristo, el Redentor del mundo, el que venía a salvar a su pueblo Israel. Y estos hombres estaban pendientes de esas señales que Dios iba a empezar a enviar. En este caso la señal fue por medio
de una estrella. Número 2, a los pastores por medio de ángeles. A los sabios le habló por medio de una estrella, pero a los pastores le habló por medio de ángeles que llegaron allí. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 9 dice: cerca de ahí había algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando su rebaño. ¿Qué estaban haciendo los pastores? Cuidando su rebaño. Note que la noche, no en el día, en la noche. Y se les apareció un ángel del Señor. ¿Qué se les apareció? Un ángel del Señor. El esplendor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. Ahora, la manera que Dios le habló a estos pastores fue por medio de ángeles. Ahora nota esto. Repito, a los sabios por una estrella, a los pastores por medio de ángeles. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es: ¿por qué Dios no habla de una sola manera a todos? ¿Verdad? Debería hablarle de una sola manera a todos, y supuestamente todos deberíamos entender, pero no es así. Todos pensamos diferente, todos sentimos diferente, todos actuamos diferente, y todos tenemos actitud y comportamiento y culturas diferentes. Por eso que a estos hombres, los sabios, les habló por una estrella, porque su conocimiento y su estudio era sobre el firmamento. A los pastores les habla por medio de ángeles, porque ellos tenían un trabajo de cuidar un rebaño. Entonces a estos pastores les habló fue por medio de ángeles. Número 3, a Simeón por medio del Espíritu Santo. Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26 dice: había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. Dedicaba su vida a Dios. ¿Qué hacía este hombre? Dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías, a quien el Señor enviaría. Ahora note una cosa: este hombre Simeón, dice que era anciano, longevo, tenía muchos años, estaba rodeado por los 100 años más o menos. Pero este hombre tenía una característica que muchos otros no tenían. Recordemos que en aquel tiempo el Espíritu Santo no habitaba sobre todo, sino sobre algunos. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo habitaba sobre este hombre llamado Simeón? Porque él estaba esperando algo. ¿Qué estaba esperando? Algo de Dios, algo bueno, algo que se había prometido. Pero este hombre llegó a desarrollar una comunión, una intimidad con Dios, que el Espíritu de Dios empezó a tener relación con él. Y fue el Espíritu Santo el que le habló que no iba a morir hasta que no viera al Mesías, hasta que no conociera al Redentor, al que no conociera al que venía a arreglar y a resolverlo todo. Ahora, hermano mío, hermana mía, nosotros como creyentes no podemos adaptarnos a que Dios nos hable de una sola manera. Dios nos habla de diferentes maneras. La pregunta es esta: ¿tú estás a la expectativa de que Dios te hable? Los sabios pudieron ver la señal de la estrella porque estaban atentos. Los pastores estuvieron atentos de los ángeles que aparecieron porque estaban atentos. Simeón pudo ver al Hijo, a Dios, al niño, al que representaba la Navidad, porque estaba atento. Y nosotros tenemos que hacernos esa pregunta hoy: ¿estamos atentos de que Dios nos hable? ¿O cuántas veces Dios nos ha hablado de diferentes maneras, pero no lo vemos? ¿Y por qué no lo vemos? Porque no estamos atentos, no estamos al pendiente, no estamos a la expectativa, no estamos sedientos, no estamos hambrientos de escucharlo, de sentirlo, de oírlo, de verlo. ¿Aló? Porque tiene que haber expectativa. A los sabios tenían expectativa, a los pastores tenían expectativa, Simeón tenía expectativa. Y en esta mañana tú y yo tenemos que hacernos esa pregunta: ¿tenemos expectativa de que Dios nos hable? Hay gente que ora y si no se pone de rodillas no siente que Dios le habló. Y hay uno que no, Dios habla en el dolor, entonces le pone 2 chapitas a la rodilla para... ¿Oh? Dios te puede hablar de diferentes maneras, pero Dios no le habla al que no esté, al que no esté pendiente, expectante. Yo quiero que Dios me
Ahora, él habla de diferentes maneras, es verdad, pero la manera más eficaz, la manera más certeza, la manera más convincente es su palabra. Recuerde que a los sabios les habló con la estrella, pues no existía la Biblia. A los pastores le habló por los ángeles, pues no existía la Biblia. A Simeón le habló por medio del Espíritu, pues no existía la Biblia. Pero ¿qué tenemos nosotros hoy en día? ¿Desde cuándo Dios no te habla? ¿Desde cuándo no lees la Biblia? Y algunos en este tiempo andan buscando una estrella. Algunos en este tiempo andan buscando un ángel. Algunos en este tiempo andan buscando, aunque el Espíritu sí está, porque el Espíritu habita ¿dónde? Recuerde que ya era de cuando en cuando que se le aparecía, pero hoy en día nosotros somos portadores de ese Espíritu. Pero recordemos que ese Espíritu no va a hablar, pero la manera de nosotros saber si el que está hablando es el Espíritu o el que está hablando es el demonio es estudiando, analizando, aprendiendo la sagrada palabra de Dios. ¿Aló? Sí. ¿Qué es mi recomendación como pastor en este nuevo año que está a punto de comenzar? Haga un plan de lectura diaria. Busque papel, busque lápiz. Anote lo que usted vea que Dios le esté hablando en ese pasaje que usted está estudiando, que usted está escudriñando. Aprenda a estudiar las escrituras para que Dios comience a hablar. Recuerde que Satanás, que el Señor lo reprenda, también sabe la Biblia. Y Satanás le puede citar la Biblia también, pero se la puede citar fuera de un contexto. Y la Biblia no la interpreta a nadie, la Biblia se interpreta ella misma. ¿Aló? Entonces usted y yo en este nuevo año que está por comenzar, primero tenemos que desarrollar esa expectativa. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero escuchar a Dios, yo quiero sentir a Dios. Y claro que Él me va a hablar de diferentes maneras, pero la manera más eficaz es su palabra. Entonces yo tengo que aprender a estudiarla, a desarrollar el hábito de anotar lo que creo que Dios me está diciendo con ese pasaje que yo estoy estudiando, que yo estoy analizando, que yo estoy profundizando. Pero debo tener muy presente que tal vez lo que me está hablando no me gusta. Tal vez lo que me está hablando no es cómodo. Tal vez lo que me está hablando no es agradable. Tal vez lo que me está hablando, oye, me grita, yo no quiero, pero no se trata si yo quiero, se trata si Él. Es que yo tengo que estar en la expectativa de que me hable, porque Dios te va a hablar, porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Claro que te quiere hablar, pero tienes que tener esa expectativa dentro de ti, esa hambre, esa sed. Yo quiero que Dios me hable. ¿Aló? Y una cosa que es muy hermosa y muy bonita, hermano, Dios no habla en el bullicio. Dios habla en la soledad. Dios habla en la quietud. Y muchas veces Dios no nos habla porque aquí hay mucho bullicio. Muchas veces Dios no nos habla porque aquí hay mucho bullicio. Sentimientos como una ensalada, pensamientos. Y hasta que usted y yo no logremos paz aquí y paz aquí, Dios no va a hablar. ¿Aló? Entonces, la historia de la Navidad nos enseña eso. Dios le habla a los hombres de diferentes formas. A los magos con una estrella. A los pastores con un ángel. A Simeón, que era un sexagenario, con su presencia. Pero tú y yo somos la iglesia. Somos el templo y morada de su espíritu, que no está viviendo afuera, sino está viviendo. Pero tú y yo tenemos que aprender a desarrollar esa quietud mental y emocional para aprender a escuchar esa voz. Y debo saber y entender que yo debo aceptar lo que Él me diga. No puedo, esto me gusta, esto no me gusta. A seleccionar. Lo que me agrada lo tomo y lo que me desagrada lo rechazo. No. Lo que te agrada y lo que te desagrada. Lo que te acomoda y lo que no te acomoda. Lo que te golpea y lo que te soba. ¿Tenés que agarrarlo? ¿Tenés que agarrarlo? Todo. Que Dios te quiere hablar porque tú eres su hijo, eres su hija. Y escuche algo que es importante. Dios no está en un lugar. Dios no está en un sitio. Dios está dentro de ti. Aparta tiempo en este año nuevo que está comenzando, que está por comenzar. Toma un tiempo en tu ajetreada agenda de cada día y ponte a solas
con Él, que no está allá. Aprende a ponerte las manos en el corazón. Aprende a cerrar los ojos y buscarlo a Él dentro de ti. Porque Él te quiere hablar. Dios te habla por la Navidad. Porque recuerde que la Navidad es el hecho de que Jesús nació. Pero recordemos que en esa historia Jesús nació allá en un pesebre, un lugar feo, horrible. Pero hoy ese Jesús ha nacido en tu corazón. Y tal vez tu corazón se vea como ese pesebre o peor que ese pesebre. Está lleno de rabia, de rencor, de odio, de resentimiento, de orgullo, de terquedad, de obstinación. Pero allí fue donde Jesús quiso nacer. Jesús no nació en un corazón bondadoso. No quiere nacer en un corazón bondadoso. No, Él nació en ese corazón. Ahora, Él nace para traer un cambio, para traer una transformación. Él nace en el pesebre de nuestro corazón, pero Él no quiere que el corazón siga siendo un pesebre. ¿Qué era un pesebre? Un cofre de madera que se llenaba de desperdicio. Y esos desperdicios casi siempre eran ligados con excremento animal para hacer abono. ¿Aló? Ahora, hermano mío, hermana mía, si ya Jesús ha nacido en el pesebre de nuestro corazón, tenemos que permitir que Él viva. Quite la rabia, el enojo, la amargura, el resentimiento, la terquedad, la obstinación, la lujuria, la lascivia, la inmundicia, la falsedad, la hipocresía, la falta de fe, la incredulidad, todas esas cosas. Él tiene que sacarla. Pero tú tienes que permitirle que Él la saque. Y tú tienes que pedirle que lo saque. Pero si tú vienes a Él y empiezas ahora, oye Señor, gracias por tu corazón bueno, bondadoso. Mentira. Tienes un corazón cochino y podrido. ¿Aló? Usted no ve cuando se habla del pecado. Ah, bueno, gracias a Dios yo no pequé. Y digo no pequé porque no me acosté con otra mujer. O no me acosté con otro hombre. O no pequé porque bueno, no asesinaba a nadie. Y aquel que dice, no, que yo no soy pecador, ya eres pecador porque lo negaste. Y la palabra dice que todos somos, no lo diga para adentro, no diga pecador. Todos somos pecadores, nadie se escapa de eso. Pero, como Dios habla, la historia de la Navidad nos habla de que Dios nos habla de diferentes formas. Número uno, tenemos que tener esa hambre de que nos hable. Número dos, tenemos que aceptar todo lo que nos hable. No podemos seleccionar solo lo que nos gusta, lo que nos agrada, no, hay que aceptarlo todo. Sabiendo que todas esas cosas, aunque en el momento me está incomodando, me está doliendo, me va a limpiar. ¿Aló? Mire, una de las cosas que hace daño tremendamente dentro de las congregaciones es la falta de perdón. Oye, se le quebró. ¿Qué cayó por ahí? Bueno, se acabó la Navidad. No, señor, no, ya no acaba la Navidad. Ahora, que decían los viejitos antes, palabra cierta. Ahora mira esto. Eso de que Dios habla de diferentes formas. Mira esto. Tú y yo tenemos que entender que tenemos que tener esa hambre. Oye, yo quiero que Dios me hable. Pero yo debo entender que lo que Él me va a decir siempre va a ser para corregir, para hacerme una mejor persona. Y una de las cosas que nos hace daño a nosotros dentro de las congregaciones es esa falta de perdón, hermano. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a desarrollar como hermanos, como iglesia de Jesucristo, es las buenas relaciones. Buenas relaciones los unos con los otros. Nosotros deberíamos ser los más amables, los más pacientes, los más sonrientes, los más bondadosos, los más amables, los más cariñosos, los más tiernos. Pero casi siempre somos los más amargados, los más obstinados, los más pellones. Papá, nos encanta pelear en el nombre de Jesús. Pero eso no está correcto. Nosotros deberíamos ser los más perdonadores. Nosotros deberíamos ser los más amorosos. ¿Aló? Eso deberíamos ser nosotros. Dios nos habla de diferentes formas. Eso es lo que nos enseña la historia de la Navidad. Y esa conversación, esa palabra que Dios nos está hablando, siempre va a ser para un cambio. Los magos, Dios les habló por una estrella. Pero cuando los magos vieron al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que no nació en un castillo, no nació en un palacio, un establo. ¿Y por qué un establo? Porque no había lugar. Nadie lo quiso recibir.
Y les pregunto algo en esta mañana: ¿cuántos de los que estamos aquí, nuestra familia uno no quería recibir porque no éramos una mantequilla? Éramos una rata. ¿Pero qué hizo Jesús? Recibió. No recibió. Usted me ha escuchado decir que más de una vez mi mamá la obstiné tanto que me arrepiento el día que abrí la pierna para parir. Y yo le digo a mi mamá: yo no me acuerdo esa, pero yo sí me acuerdo, mamá. Tú no te acordás, pero yo sí me acuerdo, le digo yo. Y suena duro, suena feo, pero es que yo no era una mantequilla, era una ratica. No, una ratica, era una ratota. ¿Aló? Pero la Navidad llegó. ¿Y qué significa eso? Que mi Señor nació en este pesebre. Y este pesebre comenzó a mejorar, a cambiar y a ser transformado. ¿Aló? Mire, y una de las cosas que yo recuerdo mucho de mi antigua manera era el mal carácter que yo tenía. Un carácter de perro, amargado, tinado, peleón. Una vez a un encargado de un negocio donde yo trabajaba, tuvimos una discusión y me sacó la madre, me aventó la madre. Lo agarré por la camisa y lo saqué por el mostrador para afuera. Y le caía carajazo en el piso. Imagínense lo chiflado que era. Peleaba con todo el mundo, me agarraba con el que fuera, vivía discutiendo con... Cuando llego a los caminos del Señor, una de las cosas que ese Señor empezó a hablar aquí es ese carácter. Es más, yo le voy a decir una cosa: yo es difícil que le caiga mal a alguien. Si yo le caigo mal a él, pues está endemoniado. Aprendí a ser agradable, aprendí a ser cortés, aprendí a ser amable, aprendí a ser que yo paso por un lado y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hermanito, ¿qué pasa? No, ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenos, no saludan a nadie. Y después llega, te invité a venir a la iglesia. ¿Qué va a querer esa gente si no lo saluda la semana? Entonces Dios habla a su gente, a su pueblo, de diferente manera. Pero hay que estar al pendiente, hay que tener ese anhelo. Oye, háblame, Señor, háblame. Pero yo debo saber y debo entender que Él me va a hablar para que yo cambie, para que yo mejore, para que yo sea mejor. ¿Cuándo? Cada día. Nosotros los hombres tenemos la responsabilidad de llevar a la casa, de proveer a la casa. 1, paz. Paz. 2, seguridad. 3, confianza. Pero entonces, hermano mío, si nosotros como varones en la casa no llevamos paz y nosotros llegamos para decir que hay una bomba atómica, eso hay que cambiarlo. Es que cuando lleguen los muchachos, oye, no, llegó el viejo, llegó el pure, llegó el viejo, oye, que se alegren, pero que, oye, llegó el desgraciado. Padre, que le pongan triple jornada laboral, que lo pongan a trabajar hasta sábado y domingo y que llegue solo el domingo a acostarse, pero que es muerto y que no hable nada, que no abra esa gente. Hermano, eso hay que preocuparse con eso, que nosotros lleguemos a la casa y la gente salga corriendo. ¿Aló? Porque Dios nos habla y que la Navidad, esa historia de la Navidad nos enseña eso, que Dios nos habla de diferentes formas. Hermano, los magos cambiaron, porque me imagino que el criterio que ellos tenían era: bueno, un rey. Se iban madre para quedar un loco cuando vio que es un pesebre. Mira dónde nació. Mira la mamá, una carajita. Mira, oye, que no tiene nada. Los pastores, hermano, soltaron el rebaño y fueron a ver al Señor, porque el ángel les habló. Simeón llevó una vida recta, longevo, casi unos 100 años tenía ese hombre, pero tuvo la expectativa y Dios le cumplió su promesa. Esos ojos no se cerraron hasta que vio al Señor, al Cristo, al gran yo soy, al eterno. Número 2, que nos enseña la historia de la Navidad: que la verdad se debe buscar con responsabilidad. ¿Qué debemos buscar? La verdad. Y hay que buscarla con responsabilidad. 1, los sabios vinieron de muy lejos. Los sabios no es que vinieron de la cuadra de al lado, no, de muy lejos. Eso significa que estos hombres buscaron la verdad, pero fueron responsables, y esa responsabilidad los llevó a moverse de un sitio lejano a otro. Y cuando dicen: hoy no hay carro, no me voy a congregar, eso es responsable. La verdad se busca con
responsabilidad. Los pastores dejaron los rebaños. Pero pastor, uno es irresponsable. No, un ángel les habló. ¿Aló? Ellos sabían que si el ángel les habló, los rebaños no se iban a perder. ¿Aló? Ahora, ¿qué nos enseña la historia de la Navidad? Tercer punto, que la finalidad es la adoración a Dios. La finalidad de la historia de la Navidad es la adoración a Dios. Uno, los sabios vinieron de muy lejos. Mateo 2:11 dice: entraron en la casa y vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron. ¿Qué hicieron? Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él: oro, incienso y mirra. Ahora, usted no puede hablar, yo no puedo hablar, nosotros como creyentes no podemos hablar de adoración desligado del dar. Porque no te da una cosa. La finalidad es la adoración a Dios. Ahora, estos hombres sabios sabían que ese niño que estaba naciendo era la promesa, era el Cristo. Por eso es que cuando ellos entraron a la casa, vieron al niño con María, su mamá, se postraron y lo adoraron. Lo adoraron. Bendito sea, gloria a tu nombre. No. Abrieron los cofres y sacaron regalos para el niño. ¿Y cuál fue el regalo que le dieron a ese niño? Recuerden que en su pesebre no tenía nada, no había ni pañales. Pero que llegaron estos hombres, lo adoraron ¿con qué? Con dar. ¿Aló? Y hermano, y aquí es donde la mayoría de creyentes se les tuercen las patas, como diría mi pastor. Porque quieren adorar con la boca. Señor, te alabo, te salto, pero ni por el cipote se mete en la mano en el bolsillo. ¿Qué es lo que usted ve en las redes hoy? Todo lo que se da, lo que se habla y lo que se bombardea contra el dar. Y usted tiene que estar entendiendo que cuando usted aparta, consagra lo que usted, de lo que usted gana para la obra, usted está adorando a Dios. Porque usted está sosteniendo las obras del Señor. Porque esa historia de la Navidad sigue pasando en cada hombre y cada mujer que abre su corazón a Cristo. Ahora, eso sigue pasando porque esa obra, esa historia que comenzó allá, se sigue sosteniendo. ¿Y cómo se sostiene? Con oración. Note que la actitud de estos sabios, se postraron y lo adoraron, pero inmediatamente se levantaron y abrieron los cofres. ¿Estás abriendo los cofres? ¿O le pusiste un candado anti-cizalla? La finalidad es la adoración. Hermano, cada vez que usted consagra, cada vez que usted aparta lo que usted gana semanal, quincenal, mensual, usted está adorando a Él. No hay más, no sabe saber. Y usted tiene que darlo siempre con alegría, nunca de con tristeza, nunca de que coño, me hubiese comprado una ¿cómo se llaman las Jordas últimas ahorita, nene? Una triple Jordan. Y te cae lo de usted ve, hay mezquindad en el corazón. Usted lo está dando así, no recibe nada. Porque eso no es adoración. La adoración siempre va a estar alegría al contentamiento. Si cada vez que usted consagra, usted aparta, usted está dando honor a esa historia que comenzó allá en ese nacimiento. Porque ese que nació allá hoy está naciendo en los corazones de cientos de personas. Aquí los que estamos aquí, si nosotros nos pasáramos a contar la historia cada uno cómo comenzó, cómo llegó. Oye, escribíamos un libro, ¿no? Libros. Y la mayoría hemos cambiado. La mayoría hemos mejorado. La mayoría nos hemos caído, pero nos hemos levantado. ¿Sí o no? Y todo gracias a ¿qué? A esa historia que comenzó. Porque Jesús ha nacido en el pesebre de tu corazón. No merece la adoración ese que nos dio el nuevo comienzo. No merece la adoración ese que nos dio una nueva oportunidad. ¿Por qué razón tiene que haber mezquindad en el corazón de nosotros para sostener y mantener su obra? ¿Ah? ¿Por qué tiene que haber un criterio que, o por qué siempre lo dejamos de último para dar cuando debería ser lo primero? Note que lo que usted adora siempre va a ser lo primero. Y usted ve que las escrituras enseñan que lo que compite con Dios no es el diablo. Lo que compite con Dios por el corazón del ser humano no es el diablo. Porque ni por el cipote usted no, yo me cojo el diablo. Sí, mamá, que te va a caer con el diablo. Pero ¿con qué sí te quedaría? Con la platita. Con eso sí te quedaría. Con eso sí cambiarías a Dios.
¿Y cuántos cientos de personas que dicen que Dios es su Señor, que Jesús es su Rey, no adoran? Porque cuando ingresa lo que ingresa, siempre queda el último. Ay, Señor, te fregaste, esta quincena te hemos pegado. Para la otra sí queda. Y viene pasando quincena, viene pasando semana, viene pasando meses. Y nunca queda, porque nunca te va a quedar. No es que no lo estás adorando, porque lo estás poniendo. O cuando lo entregas. No, porque hay gente que no, miren, son fieles para diezmar de 100 bolívares. Oye, cuando de 100 dólares, no, sí, gloria a Dios, ahí está mi diezmo, $10. Pero que se gane 4,000, 400, más 100. Porque no es que mientras más cantidad el corazón. Y no me ponga esa carita. Bueno, estoy diciendo la verdad y tal vez la verdad que lo estoy diciendo no le gusta. Pero como pastor suyo, yo no estoy para agradarlo a usted. Estoy para agradarlo. Y lo que le estoy diciendo le está sacudiendo las nachas ahí donde está sentado. Pero que esa es la verdad. ¿Cómo adoraron los magos? Se postraron. Pero inmediatamente se levantaron y abrieron el cofre. ¿Desde cuándo no abrí el cofre? Oye, me gusta ese silencio. Levante su mano izquierda, diga así: Señor, vamos a dialogar con ganas. Señor, ayúdame a abrir el cofre. Denme un aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Recordemos que esa historia de la Navidad nos enseña esta cosa. Dios habla al hombre de diferentes maneras. ¿Aló? Claro, Él nos habla a nosotros de diferentes maneras. Que esa verdad hay que buscarla con responsabilidad. Hermano, usted tiene que ser la persona que sea responsable de buscar la verdad de Dios. ¿Sabe usted que usted se convierte en un irresponsable si usted solamente se sienta los domingos o los miércoles ahí a escuchar a mi amiga, escuchar a mi esposa y todo lo que nosotros digamos, amén, 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 y no se siente escudriñar la palabra? Un irresponsable, porque está confiando en mí. Tiene que confiar en la escritura, tiene que escucharme, tiene que ir a la palabra y analizar. Oye, si ahora lo que el pastor está enseñando, lo que la pastora está diciendo. Porque tengo que saber que lo que me está enseñando tal vez. Pero es la verdad de Dios, porque hay que tener responsabilidad. Diga conmigo, la verdad se busca. Diga, la verdad se busca. No va a llegar. No te sientes, no te aplastes, espera que te llegue, ya no te vayas. Tú tienes que buscarla. Porque sabiendo que esa verdad se convierte en un camino. Y ese camino es lo que termina dando vida. Porque muchos cristianos, muchas cristianas apagados, apagadas. Porque no llegan a la vida. Y la vida no llegó porque no tuvieron la verdad. Y la verdad no la buscaron. Se quedaron sentados esperando que llegara. Y ella no va a llegar. Hay que buscarla. Y en la finalidad de esa historia de la Navidad es la adoración a Él. Y repito, la adoración siempre va a estar ligada a esto. Por eso es que se habla el punto de los magos. Ahí no se dice de dónde pertenecían esos magos. La Biblia no da luz en cuanto a eso. ¿Quiénes eran ellos? A mí les pone nombre. ¿Cómo es? Melchor, Malhechor, Basaltar y algo así que le... Y son los nombres, pero que esos nombres no aparecen en la Biblia. Y en un que el rey llamaron Melchor al pasar y tras asaltar. ¿Aló? Pero es que la Biblia no dice ninguno de esos nombres. No aparece el nombre de ellos. Esos son fábulas. ¿Aló? Entonces entraron a la casa. Cuando vieron al niño, ojo, no vieron un rey. No vieron un trono. No vieron la majestuosidad de un palacio. Un corral. Pajas por todos lados, sucios, animales hediondos, orinados, chorreados ahí, el mal olor. Pero vieron en medio de esa putrefacción el niño. La Navidad. ¿Aló? Y esa actitud que tuvieron cuando vieron al niño, vieron a la mamá postrándose, lo adoraron. Ojo, adoraron al niño, no a la mamá. Jesús, lo adoraron. Pero inmediatamente se levantaron, abrieron los cofres y sacaron unos regalos para el oro, incienso y un mirro. Hace años escuché un pastor, un anciano, que daba una enseñanza sobre esto.
Y él decía, ¿sabe que ese oro, ese oro que trajeron los magos, decía él, ese oro, ese incienso y esa mirra, era lo que iba a sostener el ministerio de Jesús a los 30 años cuando comenzaron? Era un niño. Dice que todo eso que le dieron era una cantidad tan bárbara porque recuerde que María y José eran pobres, tan pobres que no tenían para los pañales del niño. Pero el Dios, que fue ese regalo llamado Navidad, en la persona de Cristo, proveyó. Y proveyó por mano de unos sabios. Ahora note esto. Es sabio entender que todo es de Dios. Y es sabio entender que la fuente de todo es Dios. Ahora, ¿cómo vamos a desligar a Dios de todo entonces? ¿Aló? Es curioso que estos sabios, el pastor ese que enseñaba, ese anciano, decía que ese oro, ese incienso y esa mirra sostuvo la familia de Jesús. Sostuvo a Jesús por esos 30 años, decía él. Así una suposición, dice, todo, la gente que no platica, no, todo eso sostuvo el ministerio de Jesús hasta que empezó a salir. ¿Aló? Los pastores dieron gloria a Dios. Lucas capítulo 2, versículo 20. Dice, finalmente los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. ¿Qué hicieron los pastores después del niño? Regresaron. ¿A qué? Ya conmigo, cuidar. Cuidar las ovejas. Por el camino iban alabando a Dios. ¿Qué iban haciendo ellos? Alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Vieron y oyeron. Y todo había pasado tal y como el ángel se los había dicho. El ángel les había dicho todo eso. Y por eso ellos regresaron con alegría en su corazón. Y la alegría fue a cumplir el trabajo que tenían que hacer. Mano, uno como pastor, como pastora, uno siempre tiene que guardar la alegría en el corazón de cuidar el rebaño de Dios. Sabroso y chévere que todos fueran obedientes. La mantequilla. Sabroso y chévere que todos fueran contribuyentes. Sabroso y chévere que todos tienen, aquí estoy. Pero uno tiene que lidiar con el que. Y igual a todito hay que. ¿Hay que? Y siempre hay que cuidarlos con. A veces cuando uno escucha que hablan mal de uno como pastor, lo que más tiene que cuidar es su corazón. Porque uno escucha gente que habla bien de uno, pero también escucha gente que habla mal de uno. Pero a todos hay que. A todos hay que. ¿Y por qué hay que cuidar? Porque esa es la historia de la Navidad. ¿Aló? Entonces, esa verdad de la Navidad, la finalidad es la adoración a Él. Nosotros como pastores fuimos apartados dentro del mismo rebaño, del mismo redil. Y fuimos apartados y fuimos consagrados para una sola tarea: cuidar. Y hay que cuidarlos con. Usted no es que dice un pasaje que dice que tus pastores te pastoreen con alegría, no quejándose. Una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar es que nuestros pastores se quejen de nosotros. Nuestros pastores se quejen de nosotros. Yo estuve 16 años al lado de mi pastor. Mi pastor era fuerte, hermano. Mi pastor era donde le explotaban las cotufas, pa, pa, pa. Mire, yo era una persona que yo no me dejaba de nadie. Mire, cuando mi pastor me decía cualquier cosa, yo tragaba grueso. Me callaba la boca y agachaba la cabeza. Pa, 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 pa. Y yo a veces decía, oye, ¿será que yo le caigo mal a mi pastor? ¿Será que le recuerdo a algún desgraciado que le quitó a alguna novia cuando estaba chavo? Pues yo a veces sentía, mano, que mi pastor me tenía rechera. Pero luego, con el pasar del tiempo, entendí que él me estaba cuidando, guiando, matando ese animal que había dentro de mí que me quería agarrar a pecosones con todo el mundo. Una vez hubo una situación en una reunión donde unos pastores se levantaron allá a hablar algo sobre mí, alguna cosa que pasó ahí. Dice, no, que el pastor Ismael, y de repente se levantó 1, 2, 3, y todos empezaron a acusar. Y yo tenía esa para ganar, pararme. Y yo recuerdo que me paré, y mi pastor, pero Ismael, yo le quiero hacer una pregunta. En todos los años que yo tengo con usted, dígame una sola vez que yo haya entrado a esta oficina a hablarle mal de cualquiera de ellos.
No, prima, pero dígame una sola vez. He entrado aquí a hablarle mal de cualquiera de ellos. No, pero ninguno. Y entonces estos no tienen eso mismo que tú estás pensando, de buscarme y decirme eso que están diciendo aquí. Hermano, yo me voy, mi padre, te siente. No, yo me voy, te siente. Y me senté ahí, hermano. Recuerdo que terminó todo y yo me fui. Bajé cuando Mario terminó, fui el primero que salí por la puerta y uno de ellos se me pegó atrás. Oye, dice, no quiero hablar. Prendí la moto. Eran las 12:30 de la noche. Me puse a dar vuelta a buscar a alguien con quien hablar. Había una ancianita que siempre oraba conmigo, mi hermana Pamela. Esa nunca dormía. Fui a la casa durmiendo. Se escuchaban los ronquidos por la ventana. Y yo buscaba hablar con alguien y empecé a dar vuelta. Fui muy vuelta, mire, eso di vuelta y no conseguí con quién hablar. Y recuerdo que llegué a un punto por allá. Me paré, puse la intermitente y empecé a mirar hacia el cielo. Y yo dije, me perdonan lo que voy a decir, a vaina recha. Cuando la gente quiere hablar, viene y me busca, entonces yo quiero hablar con él y no consigo con quién hablar. Hermano, ahí completico sentí que Dios me habló y me dijo, no me tienes a mí. Y te empecé a acusarlo, Señor, esos sapos, esos balulos, somos unos vagos. Y el Señor me dice, no, están formando tu carácter. Porque tienes que aprender a amar, tienes que aprender a tolerar. Yo, Señor, yo quiero matarlo al loco ya, no me ya. Y ahí Dios trató conmigo y dije, amén, Señor. Empecé a escuchar. Pero lo que Dios empezó a decirme no me gustó, porque yo quería ir ahí y romperle la agenda. Pero yo me decía, perdónalo, toléralo, abrázalo, ayúdalo, hónralo. Yo quería hacer eso, no, yo quería darle collazo para él. ¿Aló? Entonces allí en ese proceso, eso es obediencia. Hermano, obedecer no es fácil. Nadie dijo que este camino iba a ser fácil, pero esa finalidad de adoración a Dios está ligada a esas dos cosas. La obediencia, que Él sea lo más importante para nosotros. Por eso los magos, lo primero que hicieron después de arrodillarse y adorarlo fue abrir los cofres. Por eso, estos pastores, después de eso, lo primero que fueron a cuidar el rebaño. Porque estaban siendo obedientes a Él. Entonces, hermano mío, hermana mía, la finalidad de esa historia de la Navidad, de esa preciosa historia, del camino que Dios abrió desde el cielo, son esas tres cosas. Que Dios habla de diversas formas a los hombres. Busca que Dios te hable y te va a hablar de diferentes formas, pero está tú atento a escuchar esa voz. Y recuerda siempre filtrarlo todo por las Escrituras. Porque por las Escrituras que tú te vas a dar cuenta si esa es la verdad o es una mentira. Todo, que la verdad se debe buscar con responsabilidad, hermano. Nadie puede buscar la verdad por ti, ni tú puedes buscar la verdad por otro. Tienes que buscarla tú. Y tres, que esa finalidad es la adoración a Dios, a ese Señor que abrió un camino para todos nosotros. Conclusión de lo que nos enseña la historia de la Navidad. La Navidad viene para enseñarnos algo importante, lo cual tenemos y debemos poner en práctica para sacar el mayor provecho posible. ¿A qué le debemos nosotros? ¿Qué debemos nosotros poner en práctica para sacarle el mayor provecho posible? Que Dios nos habla de diferentes formas. Pero ahora, recuerde que a los magos con una estrella, a los pastores con un ángel, a Simeón con el espíritu que había dentro de él. Pero ahora tú y yo, Dios nos habla. Porque ¿dónde está Él? ¿Dónde habita su espíritu? Haga así. Diga, Él está aquí. Denle un aplauso al Señor. Y una de esas finalidades, una de esas enseñanzas que tenemos que practicar es la adoración a Él. Dar y obedecer. Hagamos un compromiso con Él en este nuevo año. Señor, voy a desarrollar el anhelo y el deseo de escuchar. Señor, voy a tener la responsabilidad de buscar la verdad. Y tres, te voy a adorar. Y la adoración comienza con, haga así. Vamos, floje esa mano, haga así.
Dígale al que está a su lado, yo. Mírenlo a la cara y dígale, decir yo. No te veo, nene, hágale ahí a la mujer, hágale así. Yo. Vamos, dígale, yo. Yo adoro a él. Oye, no, aquí están unos atrás que no están haciendo nada. Bueno, o sea, haga así. Vamos, Pedro, dígale a Bex ahí, yo. Pero hágale así, yo. Ojo, escucha esto. Nah, bueno, un fact del cielo que dice mi pastor. Por supuesto que Satanás va a atacar esa adoración. Por supuesto que te va a conseguir gente que te dice, pendejo, ¿para qué da plata para eso? Claro, porque ¿qué te crees tú? Que el diablo te va a aplaudir, que este cumpleaños, pues adorarlo. Oh, hermano, te van a criticar, te van a condenar, te van a echar piedra. Porque el diablo quiere detener la adoración. Y la adoración comienza con esto. ¿Aló? Pero siempre tiene que ligarlo a eso, la obediencia. Obedezcámoslo. No hagamos las cosas cuando queremos. Hagamos las cosas porque tenemos que hacer. Para su gloria, para su honra. Creo que todos los que estamos aquí tenemos muchísimas cosas que agradecer por esa Navidad que llegó un día a nuestro corazón. Y la Navidad no es un día, la Navidad es una persona. Y esa persona no está lejos. Esa persona, imagínese si cada mañana, antes de comenzar un día, le digamos, Señor, vive tu vida a través de mí. ¿No seríamos diferentes? Si cada mañana, cada semana, cada mes, cada año, le digamos, Señor, vive tu vida. ¿Y dónde va a empezar a vivir ese Señor esa vida? A través de ti, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos, con compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio. Que Jesús viva su vida a través de ti. Y comienza desde la casa. Por eso que el cambio, hermano, mire, una cosa que he visto al pasar del tiempo es que la mejor manera de llevar a los pies de Cristo, del Señor, del camino del Evangelio, de Cristo Jesús, a nuestra familia es con nuestro testimonio. A nuestra familia no tenemos que predicarle, no tenemos que decirle Dios te ama, Cristo murió por ti. A ellos no hay que decirle eso, a ellos hay que mostrarle la vida de Él. De repente la familia de nosotros, de repente es la pareja. Oye, hace unas cosas que provoca tumbarle los dientes de una sola pecosa, pero hay que dejar que Él y hacerse esta pregunta: Jesús, ¿tú le tumbarías la jeta a este? ¿O lo amaría y lo perdonaría? Y si todo comenzara desde esa pregunta, ¿qué haría Jesús, mi Señor, en esta situación? Y deja que lo haga a través de ti. Pero mientras nosotros sigamos viviendo la vida, no, es que me hizo, es que nos matamos los unos a los otros. Volvemos al ojo por ojo y diente por diente. ¿Y cuál sería el resultado de esa antigua manera? Ojo por ojo y diente por diente. Todo ciego y todo desdentado. ¿Dónde vamos a coger? A ningún lado. Pero si Él empieza a vivir esa vida nueva a través de nosotros, vamos a ser mejores. ¿Aló? Hay que dejar que Jesús viva a través, no en nosotros, a través de nosotros. Porque si se queda en nosotros no vale. Tiene que vivir a través de nosotros, porque el mundo tiene que ver, oye, esta mujer es diferente, este hombre es diferente. No perfecto, porque eso no existe, pero sí mejor. ¿Cuándo? Todos los días. Metió la pata, reconozca. Falló, reconozca. Se cayó, levántese. Se ensució, límpiese. Se le torció una pata, enderece esa pata. Se alejó, vuelva. Porque Él tiene que vivir su vida a través de todos nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Esa es la palabra que quería colocar en el corazón de ustedes en esta preciosa y maravillosa oportunidad, este último domingo de este año 2025. Creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. La pastora y yo conversamos hace unos días atrás, donde hacíamos un análisis de todo el trayecto de este año 2025, sobre todo del mes de marzo, que comenzamos a hacer
reuniones aquí al aire libre. Empezamos a hacer esta nueva modalidad y nos percatamos que aquí empezamos a hacer muchísimas cosas que no pudimos hacer donde estábamos. Aquí tuvimos este año un grado de siembra bárbaro. La obra aquí en el ambulatorio, el trabajo aquí con los muchachitos atrás, nuestra primera operación Esperanza de Vida después de 4 años, ya para 5 años. O sea, Dios fue bueno, Dios ha sido fiel hasta hoy. Y nosotros como pastores estábamos inmensamente agradecidos con el Señor. Y sobre todas las cosas, ver que si la obra es de Él, Él va a llevar todo a su paso, a su voluntad, a lo que Él cree que es mejor para todos nosotros. Y nosotros siempre nos ponemos a orar por ustedes, a cubrirlos en oración, a ustedes, su familia. Siempre están en nuestras oraciones y siempre van a estar en nuestras oraciones. Y quiero decirle que el día miércoles vamos a hacer la reunión aquí, a la calle, al aire libre. El techo será la estrella esa noche para recibir el nuevo año. ¿Cómo? Familia. Quien quiera venir, bienvenido sea. Pero no lo vamos a dejar de hacer. Porque esa es una cultura. Mi pastor siempre lo llamaba contracultura. ¿Cuál es la contracultura? No, que está con la familia. Pero entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la familia. Y siempre se nos ha enseñado que el primer abrazo el primer año es para la pareja. Porque ¿quién es lo más importante? ¿Quién es lo más importante? Yo no le voy a dar un abrazo a mi esposa, darle feliz año de primero a ella que a él. No, a él. Porque él después viene lo demás. Pero esa es una cultura, un cambio de mentalidad, de pensamiento, que Él tiene que ser lo primero. Y entonces eso lo vamos desarrollando. Entonces le invito a este próximo miércoles, Dios mediante, a partir de las 9 de la noche, que vengan y recibamos el nuevo año 2026 lleno de mucha fe, mucha esperanza, mucho amor y sobre todo gratitud por lo que el Señor hará con nuestras vidas en el nuevo año 2026. Denle un aplauso al Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, gracias por esta maravillosa y preciosa oportunidad que nos ha regalado hoy, el último domingo de este año 2025. Señor, gracias. Porque la historia de la Navidad, que fue tu nacimiento, nos enseña todas cosas que son poderosas para la vida. Te quiero presentar a cada uno de tus hombres, cada una de estas mujeres, Señor. Tú sabes lo que cada uno ha vivido y atravesado en este año hasta el día de hoy. Tú conoces sus luchas, sus pruebas, sus debilidades, sus errores. Hoy, Señor, con este precioso trabajo que me has dado como pastor, cuidar este rebaño que te pertenece, esta grey que es tuya, este pueblo que compraste con tu sangre preciosa. Mi Señor, hoy te pido por sus vidas. Te pido que tu mano bendita y poderosa siga colocada sobre sus corazones, sobre sus mentes. Que el Espíritu tuyo que habita dentro de cada uno de ellos pueda fluir como río de agua viva. Que la alegría, el gozo, la paz, el contentamiento, la confianza, la seguridad y la certeza nunca falten en su mente y en su corazón. Que la paz tuya, mi Señor, que sobrepasa todo entendimiento, siempre gobierne sus corazones, siempre dirija sus decisiones. Que el fuego de tu presencia arda en su corazón, quemando lo que estorba, quemando lo que no ayuda, quemando lo que no te agrada, quemando lo que no viene de parte de ti. Que esa salud que fue comprada con la sangre tuya derramada en aquella cruz sea una realidad. Que el poder redentor de esa sangre, Señor, se active sobre sus pulmones, corazón, hígado,
vesícula, músculos, tendones, venas, arterias, células, sus ojos, sus oídos, su cerebro, lo que son, lo que tienen y todo lo que representan. Que la nube de tu gloria siempre sea puesta sobre sus vidas, en lo que son, en lo que tienen y en lo que representan. Y en esta hora, Señor, queremos presentarle nuestras dádivas. Levante allí lo que usted trajo, lo que usted apartó, lo que usted consagró para el Señor. Señor, su palabra dice que usted hace memoria de todas nuestras ofrendas. En esta mañana yo le pido, Señor, haga memoria de que gracias a estos corazones generosos, estas manos hermosas, a esta vida llena de fe que ha acoyuntado a este ministerio, a esta familia, esta obra se ha podido sostener hasta el día de hoy. Señor, sé que tú eres el proveedor, pero entiendo que este es el instrumento que usted ha usado para proveer todo hasta el día de hoy. Yo le pido que todo lo que está establecido en su palabra, basado en estos principios, cada una lo pueda ver, tocar y palpar y disfrutar para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, te pido que reprendas a cualquier devorador que se haya levantado en la salud, en la finanza, en la economía, en los sueños, metas, compromisos, anhelos, deseos en su matrimonio, sobre sus hijos, Señor. Mira a mis hermanos, hermanas que tienen hijos, familiares en el extranjero. Señor, no permita que ni uno solo de ellos coma el pan con escasez. Señor, no permita que ni uno solo de ellos tenga falta de ningún bien. Señor, no permita que tu protección nunca falte en lo que son, en lo que tiene, lo que representa. Pon tu gracia y tu favor en esas tierras extranjeras. Ábrele puertas, Señor. Revélales la honra a sus corazones para con su familia, para que les vaya bien en todo lo que están haciendo allá y para que tengan largura de vida sobre esta tierra. Como pastor principal de esta grey, yo bendigo la vida de cada hombre y de cada mujer con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con las lluvias copiosas del cielo, con la grosura de la tierra que fluye leche y miel, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bendice sus trabajos, bendice sus negocios, Señor, sus empresas, sus emprendimientos. Dale la sabiduría, dale la inteligencia, dale la gracia y dale el favor para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre. Recibe en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda la gloria, la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso. Adelante, precioso. No vayan a recoger las sillas todavía, que quiero dar una rápidamente. Debieron niños que no pudieron venir ese día. Quiero entregarles el cotillón, Alonso, Joandri, Joendri, Valeria, que no pudieron venir el 24. Alonso, cámara, acción. Toma una foto, pero ya va para que la tome completa. Los dos niños, Ezequiel y Alfredo, que lleven eso de vamos a tomar una foto. Tomen acá. Listo, bueno, el 24 de diciembre, gracias a la contribución de que me ayudaron mucho, pudimos entregar más de 60 cordillones. La gloria sea para nuestro Padre. Es una bendición de servir. Este año fue un año de siembra, y algo que me ministraba el Señor era: ¿qué has sembrado?
que has sembrado en este año 2025. Y conforme a la siembra que tú has hecho, recibirás la cosecha. Amén. Si sembraste mucho, mucho vas a recoger. Pero si sembraste poco, créeme que poco vas a cosechar. Y tal cual seamos la siembra. ¿Cuántas personas? Cosecha, 210. y este es un año que el Señor me ministraba que era de dar. Mucha gente se ha quedado en el aparato en dar. No dieron para la jornada. No dieron para la ayuda a la obra social.